Hola, en este vídeo le tenso la cadena a un quad Raptor 350, pero el procedimiento es similar para cualquier quad o moto. A mi entender, lo más importante es comprobar la holgura de la cadena en distintas posiciones. Por este motivo marco una posición que tendré como referencia. Ayudándome con un trozo de madera, tomo la medida que hay entre la posición superior e inferior del desplazamiento vertical de la cadena. Luego giro la rueda un cuarto y vuelvo a marcar sobre la madera. Esto lo repito 4 veces para que se corresponda con un giro completo de la rueda. En caso de tener buena visibilidad, después de la primera marca, solo hay que verificar que el desplazamiento sea el mismo en cualquier posición. Si está todo bien, la holgura de la cadena no cambiará con el giro de la rueda, pero a veces la corona no está todo lo exacta que debería. En el primer quad que tuve, trajo este defecto de fábrica, que no se apreciaba en el uso, pero había que tenerlo en cuenta para ajustar la cadena. Para mi gusto, la cadena está bien con la holgura que tiene. De todas formas, la tensaré un poco para mostrar el procedimiento. Los quad Yamaha con basculante de acero tienen un sistema muy parecido a este. La medida entre las marcas debe estar entre 3 y 4 centímetros. Hay que aflojar un par de tornillos largos que fijan el portaeje, uno por arriba y otro por abajo. A veces no hace falta sujetar la cabeza del tornillo cuando se afloja. A continuación hay que aflojar las contratuercas de los tensores. Ya se pueden apretar los tornillos, los dos en la misma cantidad. Le doy solo media vuelta porque no me interesa tensar mucho la cadena y compruebo con las marcas anteriores. Esto hay que repetirlo hasta que la cadena esté entre los 3 y 4 centímetros de desplazamiento. Lo verifico en distintas posiciones, pero no es necesario cuando sabemos que no hay diferencias notables. Generalmente, cuando hacemos un mantenimiento frecuente, la cadena no sufre un desgaste rápido. Como es fácil de entender, el piñón será el primero en necesitar ser sustituido. Para alargarle la vida, en muchos casos se puede poner al revés. Lo mismo se puede hacer con la corona. La holgura en la cadena es necesaria al no ser concéntricos el eje del basculante con el piñón, que provoca que la distancia corona-piñón varíe según sea la posición de la suspensión. Cuando la cadena tiene la holgura correcta, se aprietan las contratuercas de los tensores sin que se muevan los tornillos. Si el quad tiene poco recorrido de suspensión, la holgura de la cadena puede ser menor, pero sin pasarnos, porque una cadena muy tensa, además de desgastarse prematuramente, hará que las marchas no entren fácilmente. A ser posible hay que engrasar la cadena frecuentemente. Si tiene mucha suciedad es conveniente primero lavarla, para lo cual se le puede pasar con una brocha y gasoil antes de agua a presión. Por último, hay que apretar los tornillos largos girando las tuercas, no los tornillos. La llave que sujeta el tornillo se puede poner apoyada sobre la pinza de freno o el protector de corona para que podamos apretar más fácilmente. Los tornillos que sujetan el portaeje tienen que estar bien apretados. Para cualquier duda o aclaración pueden dejar las preguntas en los comentarios. Gracias por ver el vídeo.